Ya está con nosotros Brian Markov. Lo extrañé, amigo. ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Yo también lo he extrañado a usted. Qué bueno verlo bien. Ahí vamos, tirando. Seguro. Seguimos. Es bueno. Es difícil, ¿eh? ¿Viste? Es duro soy, ¿eh? Sí, sí. Pero además con el pullover que se vino, es muy bueno. No había visto. No, hoy vine de saco. No, estoy embromando gente en la calle. Cuando yo me pongo saco, guarda cuando Fabito anda de saco. Guarda. Queda el tendal. Bueno, muy bien. Hoy lunes tenemos la sección donde hablamos sobre el folclore, sobre la música, representando diferentes países, diferentes costumbres, diferentes civilizaciones inclusive, ¿no? Así es. Bueno, así es. Hoy, ¿de qué nos toca hablar, Brian? Bueno, hoy vamos a hablar de una música particular, si se quiere. Me refiero a la música indígena mexicana. Ajá. Prehispánica. A ver. Sabemos que antes de la llegada de los españoles aquí a las Américas, bueno, había un gran desarrollo en realidad de civilizaciones aborígenes. Muy avanzadas, por cierto. Sí, de hecho sí, muy avanzadas, y la música no ha sido la excepción. Así que bueno, vamos a hablar un poco de esto. Ya estamos escuchando allí de fondo, tal vez un predominio de los tambores. Bien. Percusión, sí. Se han hecho muchas investigaciones, por supuesto que hasta el día de hoy inclusive se sigue excavando y cada vez se van encontrando más y más cosas, y entre aquellas cosas, por supuesto se han encontrado instrumentos musicales. Bueno, qué lindo ritmo, me gusta. Suena bien. Sí, está muy bueno. Suena bien. Bueno, imaginémonos aquella selva mexicana como inspiración, ¿no es cierto? Selva muy tupida, porque claro. era impresionante Sí, bien. Claro. Bueno, ¿qué podemos decir sobre la música indígena mexicana previa a la llegada de los españoles? Bueno, según los primeros hallazgos, aparentemente era una música simple, pentatónica, es decir, de 5 tonos. Pero en realidad después se comprobó que aquello no era tan así. ¿Por qué? Porque había variaciones, en realidad, según la lengua autóctona. Sabemos que había, uno, bueno, tal vez conoce los mayas, los aztecas, zapotecas, pero en realidad eran muchísimas culturas diferentes. Y bueno, cada una de ellas presentaba un lenguaje particular, y las formas de entonación de la voz, inclusive los timbres, también obviamente marcaban una diferencia en lo que era el desarrollo musical. Bueno, obviamente, y como ya hemos visto en otras culturas... ¿No tiene cara de azteca Marcelo Macaroni? Puede ser, capaz que en otra vida... Toltecas, tiene una cara de karateca. ¿No? De karateca. Y de vinoteca. De vinoteca, esa debe ser su tribu. No sabía si decirlo o no. Bueno, como les decía, la música, como ya hemos visto en otras civilizaciones, por supuesto que forma parte de lo que han sido los rituales religiosos, y también ya de costumbre. Lo que venimos, sí. Hasta lo que hemos hablado hasta ahora tiene que ver, está muy ligado a la religión, ¿no? Así es. A la cuestión religiosa, quiero decir. Sí, particularmente lo que son las ceremonias. Pero lo que podemos hallar quizá de particular aquí es que también en épocas de guerra se utilizaba cierto tipo de música. Que, bueno, obviamente era para estimular seguramente a los miembros de la tribu, y bueno, también expresar las cosas propias de encontrarse en un clima de guerra. Claro. Bueno, también se utilizaban obviamente en fiestas y juegos. Está aquel conocidísimo juego de pelota que a partir de lo que se ha descubierto se sabe que jugaban los mayas, que tenía un profundo significado esotérico en realidad. Claro. Esos anillos. Exactamente. Sobre la pared. Los muros o sobre... Claro. Sí, que requerían una habilidad muy importante.
Y bueno, esos juegos, por supuesto, eran acompañados por esta música. Bueno, en cuanto a los instrumentos, no podía faltar, y bueno, esta es otra de las cosas que por ahí sorprenden, ver que la flauta ha sido en diferentes latitudes tan distantes alrededor del mundo, se ha desarrollado la flauta, sin decir, bueno, los chinos le enseñaron a los mayas la flauta o algo por el estilo. Claro. Se ha desarrollado naturalmente, ¿no? Como uno diría, hasta por inspiración. Bueno, le hacemos agujeros, ¿no?, a las cañas y ¿qué cosa sonidos? Perdón, ¿no? La civilización humana en general, ¿no? Porque uno por ahí dice, bueno, la civilización comenzó en Asia, en Europa, y uno ve que la civilización, principalmente de esa zona que estamos hablando hoy, que sería en general México y un poquito más hacia abajo, y hacia arriba un poquito, ¿no? La civilización y cómo se relaciona todo sin que hayan llevado... En el caso de españoles o de ellos hayan llevado, ya existía antes de la supuesta civilización española, ¿no? Claro, es así. Bueno, convengamos que un poco en la historia, los historiadores, bueno, es una convención el hecho de decir que aquellas civilizaciones antiguas no estaban tan avanzadas o civilizadas, que es el término que se utiliza, como nosotros. Pero bueno, es tema para otro momento. Vamos a hablar un poco de los instrumentos. A ver. Entre los instrumentos de viento, bueno, lo que llama la atención son los nombres siempre. Tenemos la flauta, como decíamos, que la hacían de barro, de hueso, inclusive. Se llama Tlapitzali. Mirá vos. Tlapitzali. Esos son nombres tipo... bien de esas civilizaciones, ¿no? Sí, esto de la T y la L, la Z. Hay que leerlo 1000 veces para pronunciarlo correctamente después. Sí. Por ejemplo, después tenemos Huilacapitzlitli. O sea, queda claro, ¿no? Estamos hablando de las ocarinas. Las ocarinas. Yo entendí enseguida. Bueno, entre los instrumentos de percusión tenemos por ejemplo, el Tetzilacatl. ¡Qué bárbaro, che! Que es como una especie de gong. ¡Qué bárbaro! El Huehuetl, que es un tambor. ¿Y de qué estaban armados? ¿De huesos? ¿De cuero? ¿No? Claro. ¿Cuáles eran los materiales? Siempre los instrumentos de alrededor. Tenemos, lo hacían de troncos huecos, ¿no es cierto? Hacían de huesos, inclusive utilizaban pieles de venados, inclusive le digo por ahí que utilizaban hasta los huesos humanos, también para la confección de algún instrumento. Mirá vos. Bueno, por supuesto que la música formaba parte como decíamos, de los rituales, había mucha danza, inclusive hasta poesía. Se sabe, y hay escrito allí en el Museo de Antropología del Distrito Federal, versos de aquellas culturas, algunos con enseñanzas mucho más que interesantes. Y bueno, como decíamos, en la parte ritual, lo que eran los sacrificios, las penitencias, las ofrendas, inclusive los rituales donde ingerían estas plantas visionarias y otros tipos de hierbas. Ellos supuestamente tenían visiones, alucinaban con esas hierbas. Bueno, es común entre todas estas tribus la presencia de un chamán, una especie de líder espiritual, quien se decía que era mediador entre los dioses o los espíritus de los que ya no estaban y los miembros de la tribu. Y por supuesto las músicas, entre los estímulos que utiliza un chamán en su trabajo, la música no puede faltar. Bueno, ¿qué más podemos decir? Los músicos recibían cierta distinción, como ya hemos visto en otras culturas también. Cuando decíamos la vez pasada que entre los egipcios los músicos eran enterrados cerca de donde se enterraban los miembros de la realeza, que eso es una distinción más que importante. El lugar que ocupaba, ¿no? Sí. Bueno, muy bien.
Bueno, ahí está, un poco la muestra de lo que es, además de contarte, de explicarte cómo lo hace Brian, de escuchar un poco, disfrutar de la música, del folclore, de estas civilizaciones antiguas, pero a la vez con tanta riqueza y no tan antiguas, en definitiva, ¿no? No, seguro. Obviamente, y vale aclarar que la música que nosotros podemos acceder hoy han sido más bien nuevas composiciones, claro, que a partir de las investigaciones los instrumentos se han encontrado o algún que otro escrito. No es este el caso, no hay escritos. Se ha compuesto nueva música que vendría a ser supuestamente la misma música que se hacía en aquellas épocas. Bueno, muy bien. Hoy estuvimos hablando con Brian sobre la música, el folclore de las civilizaciones, más que ver, digamos, de la zona de México. Sí, prehispánicas. Prehispánicas, ahí está. Bueno, muy bien. Vamos a la música y enseguida venimos con Más Tarde X. Ya viene, vamos a ver cómo viene Tao Chan. La semana pasada estaba bien. ¿Vos estuviste, Brian? Sí. De buen humor. Sí. Estaba las carcajadas. Se lo vio bien, sí. Vamos a ver cómo viene hoy. Enseguida venimos con Más Tarde X.